En muchas ocasiones tendemos a centrarnos solo en las partes oscuras y espantosas de la historia. Entre todas las guerras, enfermedades y otras tragedias de la historia, también ha habido bastantes momentos de paz y prosperidad sin precedentes. Los historiadores a veces se refieren a esta como una edad de oro, cuando las culturas de todo el mundo alcanzaron nuevas alturas en la ciencia, la medicina, la literatura, la economía, la filosofía y muchos otros campos. En Atenas, todos los ciudadanos varones tenían los mismos derechos y libertades, independientemente de su riqueza, nivel educativo o clase. La riqueza estaba relativamente bien distribuida entre la población. Como ciudadano varón de Atenas, es posible que te encuentres tomando un baño público entre el padre de la medicina y el padre de la filosofía. La libertad y la paz atrajeron a una comunidad de eruditos, entre ellos Aristóteles, Platón e Hipócrates, cuyas ideas se convirtieron en las piedras angulares de la civilización occidental. El teatro, la literatura, la arquitectura y las artes prosperaron dentro de la ciudad. La comida tampoco estaba mal, una dieta regular incluía fruta, queso y pan bañado en vino. Los atenienses bebían vino con todas sus comidas, era la segunda bebida más común después del agua. El nuevo reino de Egipto fue un periodo comprendido entre los siglos XVIII y XX a.C. Esta era de casi 500 años, se recuerda como la época más próspera de la historia del antiguo Egipto, cuando los faraones pertenecientes a las dinastías XVIII, XIX y XX convirtieron el reino egipcio en la civilización más avanzada del mundo antiguo. Este crecimiento fue impulsado por múltiples factores, si bien el fértil delta del río Nilo proporcionaba una rica fuente de alimentos y otros recursos naturales, las minas del oro del desierto de Nubia enriquecieron a los faraones más allá de lo imaginable. Eso fluyó hacia el resto de la sociedad egipcia en forma de proyectos arquitectónicos expansivos como templos y tumbas. A medida que la arquitectura egipcia se volvió más compleja y elaborada que nunca, fue también cuando Egipto alcanzó la cima de su extensión territorial, tanto mediante la conquista como la diplomacia de faraones ahora famosos como Tutankamón, Ramsés II y Hatshepsut. Egipto era una tierra muy fértil y en circunstancias normales nadie pasaba hambre. Los alimentos podían ser cosechados localmente, ganados en forma de raciones, cazados, pescados o intercambiados en el mercado. El agua se podía obtener de pozos del Nilo o de canales de riego construidos por los egipcios. Las verduras y el pescado estaban ampliamente disponibles y la típica familia campesina consumía una dieta saludable rica en pan, pescado y legumbres, complementada ocasionalmente con aves. La élite comía carne con mayor regularidad. Los médicos egipcios eran considerados los mejores del antiguo mundo mediterráneo. Empleaban una combinación de técnicas científicas y rituales mágicos para lograr sus curas. También tenían acceso a tecnologías que podrían resultarnos familiares, como pastillas para el aliento, pasta de dientes, juegos de mesa y maquillaje. Egipto también era un gran lugar para ser mujer, ya que mujeres y hombres eran vistos como iguales. Las mujeres siguieron también carreras como sacerdotes y escribas. La Pax Romana fue un periodo de relativa calma en todo el mundo romano, comenzando con el reinado de Augusto en el año 27 a.C. y terminando con la muerte de Marco Aurelio en el 180 a.C. Estos dos siglos vieron a la relativamente pequeña República Romana convertirse en uno de los imperios más grandes de la historia. A pesar de los tumultuosos primeros años del reinado de Augusto, Roma prosperó inmensamente durante este tiempo, marcando el comienzo de una era de paz y prosperidad para muchos de sus ciudadanos, especialmente en la capital. El imperio alcanzó su apogeo territorial durante esta época. Los científicos romanos lograron nuevos avances en diversos campos, especialmente en la arquitectura y la infraestructura urbana. Los programas masivos de construcción cívica en todo el imperio reflejaron este periodo de paz y prosperidad. Las élites, que alguna vez compitieron entre sí por triunfos, ahora convirtieron esa rivalidad en superación mutua en su generosidad pública. Esta época nos dio gran parte del legado arquitectónico romano que todavía celebramos hoy. No se trataba solo de edificios en Roma, como el Coliseo o el Panteón, sino de importantes infraestructuras cívicas en todo el imperio, en forma de carreteras, puentes, puertos, faros, anfiteatros, basílicas, foros, casas y acueductos.
Los efectos resultantes sobre el comercio, la economía, el saneamiento, la educación y el Estado de Derecho se extendieron a lo largo de una vasta zona, desde el Mar del Norte hasta Oriente Medio, desde África hasta el Rin. La prosperidad estuvo respaldada por periodos de estabilidad sostenida en las fronteras de Roma. El ejército estaba estacionado en fronteras establecidas como el Rin, el Danubio o el Muro de Adriano. La guerra y su amenaza estuvieron presentes periódicamente, pero este fue realmente el periodo más poblado de la historia romana. Uno de los mejores momentos de la historia para estar vivo nació de la tragedia. Después de que la peste negra acabara con más de un tercio de la población europea, Italia experimentó un renacimiento económico, cultural y artístico conocido como el Renacimiento. Debido a que tanta gente murió a causa de la plaga, los trabajadores pudieron exigir un trato más justo y salarios más altos. La economía se recuperó, permitiendo que las artes y la cultura prosperaran. Los banqueros y comerciantes adinerados de las ciudades-estado italianas se convirtieron en patrocinadores de artistas, escritores, arquitectos y científicos. Por ejemplo, la familia Medici de Florencia patrocinó a Miguel Ángel, Rafael, Donatello, Leonardo da Vinci y Galileo, lo que les permitió centrarse en el descubrimiento científico y la innovación artística a tiempo completo. Fue en esta época cuando la diplomacia moderna comenzó a desarrollarse, la ciencia y la observación avanzaron de numerosas maneras, el humanismo comenzó a dominar la educación y la religión y la música se convirtió en un lenguaje universal. El arte floreció en una variedad de hermosas técnicas, las ideas se convirtieron en las puertas de entrada a la invención y la práctica modernas, y en general actuó como un faro que difundió una variedad única y completamente cautivadora de cultura y conocimiento en la mayor parte de Europa. No hay duda que los acontecimientos de ese periodo condujeron en última instancia a avances que cambiaron la forma en que la gente entendía e interpretaba el mundo que los rodeaba. El Renacimiento también vio dentro de sí un periodo conocido como la Era de los Descubrimientos, donde los viajeros lanzaron expediciones para viajar por el mundo, descubriendo rutas marítimas completamente nuevas a las Américas, la India y el Lejano Oriente, lo que influyó aún más en esas ideas. La religión, por supuesto, seguía siendo un poder dominante, pero a medida que más personas aprendían a leer, escribir e interpretar ideas, comenzaron a examinar y criticar de cerca la religión tal como la conocían. A medida que Europa se transformó de la Edad Media al Renacimiento, la vida diaria de las personas promedio también cambió. La gente empezó a disfrutar de más lujos, ropa más bonita, comidas más finas y las artes. Había más artesanos y comerciantes que se convirtieron en una clase media de personas que tenían dinero pero que no eran nobles ni realeza. Japón de la era Meiji. Durante la restauración Meiji, el emperador de Japón recuperó el control del clan Tokugawa y los samurái. El nuevo gobierno abolió el sistema social feudal y convirtió a Japón en un país moderno. El periodo Meiji se refiere al periodo de la historia japonesa de 1868 a 1912, tras el derrocamiento del shogunato Tokugawa. En la restauración Meiji de 1868, los nuevos líderes de Japón se embarcaron en un programa de reforma radical destinado a fortalecer el país para que pudiera resistir la amenaza del imperialismo europeo. Se estableció una nueva estructura política inspirada en las europeas y el país se industrializó rápidamente. Al construir un ejército y una marina modernos, Japón libró con éxito guerras contra China y Rusia. Al final del periodo Meiji, Japón no solo era el país más fuerte del este de Asia, sino también una potencia mundial. La capital del imperio Inca, Cusco, era un lugar maravilloso para vivir. Fue el centro religioso y administrativo del imperio y tenía una población de hasta 150.000 habitantes en su cima. La ciudad fue diseñada con la silueta de un puma. Sus palacios y templos estaban decorados con oro y joyas. Uno de los templos más grandes tenía un jardín con plantas talladas en oro y plata. Los canales traían agua a la ciudad y un avanzado sistema de riego ayudó a mantenerla limpia. Los incas tenían un gobierno centralizado que recaudaba con éxito impuestos sobre los alimentos y el trabajo de los ciudadanos. Como no había moneda en el mundo inca, los impuestos se pagaban en especie, generalmente alimentos, metales preciosos, textiles, plumas exóticas, tintes y conchas.
pero también en trabajadores que podían trasladarse por el imperio para ser utilizados donde se necesitaban, conocido como servicio mita. Las tierras agrícolas y los rebaños se dividieron en tres partes: producción para la religión estatal y los dioses, para el gobernante inca y para el uso propio del granjero. También se esperaba que las comunidades locales ayudaran a construir y mantener proyectos imperiales como el sistema de carreteras que se extendía por todo el imperio. Redistribuyeron los alimentos según las necesidades de sus ciudadanos. Los nobles celebraban fiestas lujosas para los caciques locales que podían durar meses. La evidencia arqueológica indica que los incas tenían capacidades médicas avanzadas y podían realizar incluso cirugías cerebrales con éxito. La Edad de Oro islámica se refiere a un periodo de la historia del Islam que tradicionalmente data del siglo VIII al siglo XIII, durante el cual gran parte del mundo históricamente islámico estuvo gobernado por varios califatos y la ciencia, el desarrollo económico y las obras culturales florecieron. Tradicionalmente se entiende que este periodo comenzó durante el reinado del califa Abbasi Harún al-Rashid, con la inauguración de la Casa de la Sabiduría en Bagdad, donde eruditos de varias partes del mundo con diferentes orígenes culturales recibieron el mandato de recopilar y traducir todo el conocimiento clásico del mundo al idioma árabe. Durante la Edad de Oro, las principales capitales islámicas de Bagdad, El Cairo y Córdoba se convirtieron en los principales centros intelectuales de ciencia, filosofía, medicina y educación. El gobierno patrocinaba fuertemente a los eruditos, y los mejores eruditos y traductores notables como Hunayn ibn Ishaq tenían salarios estimados en el equivalente a los de los atletas profesionales de hoy. Debido a su ubicación en el centro de las rutas comerciales, Bagdad se volvió increíblemente rica y se cubrió de parques, bazares, fuentes, mezquitas y escuelas. Con la introducción del papel, la información se democratizó y fue posible ganarse la vida simplemente escribiendo y vendiendo libros. El uso del papel se extendió desde China a las regiones musulmanas en el siglo VIII y luego al resto de Europa. La medicina era una parte central de la cultura islámica. Respondiendo a circunstancias de tiempo y lugar, los médicos y eruditos islámicos desarrollaron una extensa y compleja literatura médica que exploraba y sintetizaba la teoría y la práctica de la medicina. Los eruditos árabes utilizaron sus recursos naturales y culturales para contribuir al fuerte desarrollo de la farmacología. Creían que Dios había proporcionado los medios para curar cada enfermedad. Todos estos avances repercutieron en una mejor economía y calidad de vida de sus habitantes.